Hola a todo el mundo, ¿qué tal? Bueno, pues en el vídeo de hoy es casi una especie de continuación de otro vídeo anterior que hemos hecho, que estará subido en el canal desde hace unos días y que os saldrá por aquí o en los enlaces de la descripción y demás, ¿vale? Básicamente hoy lo que vamos a hacer es cocer el caracol, escaldar el caracol, engañar el caracol, se llama de infinidad de maneras, ¿vale? Se trata del caracol que ya tenemos limpio, como hemos visto en el vídeo anterior. El vídeo anterior os hemos explicado cómo limpiar el caracol, tanto si viene de la granja como si viene del campo. Y una vez limpio, pues ya tenemos que proceder a su escaldado y demás, ¿vale? Al final de este vídeo vas a tener caracol listo para utilizar ya en cualquier receta. No vamos a meternos en temas de salsas y demás, porque eso será alguna cosa con la que sí que nos vayamos enredando, pero más adelante en el canal, cuando vayamos teniendo un poquito más de tiempo y demás, ¿vale? Así que venga, si quieres saber cómo se deja el caracol listo para cocinar, el escaldado, el engañado, el caracol cocido, como lo quieras llamar, pues quédate un ratito con nosotros que lo vas a ver súper fácil. A ver, aquí tengo la cazuela. Como os decía, una cazuela amplia para que te entre todo el caracol que tienes en la pila, ¿vale? Porque si andas muy justo, al mover el caracol lo vas a romper. Esta cazuela te puede servir tanto para escaldar el caracol, como luego lo vas a tener que hacer un proceso de escurrido, pues dejas la cazuela libre y ya la puedes incorporar para meter tu salsa y tus cosas, que se cocine ya todo aquí, ¿vale? Una cazuela amplia. Nosotros aquí tenemos una inducción, le damos fuego para que esté templadita cuando traigamos el caracol, ¿vale? Bueno, pues aquí el caracol ya tenemos seleccionado el que queremos, o sea, hemos quitado el que en este caso no había ninguno, pero si hubiera habido alguno roto, alguno muerto, aquí ya lo tendríamos que haber quitado. Y nosotros aquí, como esta cocina es un poco grande, yo cuando lo hago en mi casa no me hace falta, con la mano pongo aquí la cazuela y los voy pasando, pero como esta es un poco grande, como habéis visto, pues tengo que ir con un colador o con una sacadera o con lo que sea, voy cogiendo el caracol y lo voy a ir poniendo en la cazuela, ¿vale? Mirad. ¿Veis? Me lo traigo aquí. Este agua ya está templadita. Y a la cazuela. Pues ya los tenemos aquí. Ahora es cuestión de esperar un poquito. Poco a poco el agua va a ir subiendo de temperatura y el caracol poco a poco va a ir quedando muerto y para afuera. Esto lo podéis hacer, dejarlo tapado, o a mí me gusta más que quede destapado porque así vais viendo todo el proceso. Ahí vais viendo que a medida que el agua va tomando temperatura, se va haciendo una espumita blanca, que es lo que nos va a ir diciendo que el caracol ya en breve va a estar listo. Este proceso suele durar entre 10-15 minutos dependiendo del fuego que tengáis, pero básicamente es hervir. Muy parecido a como cuando se hervía la leche. Vais a ver que esa espuma blanca cada vez empieza a ser más potente y nos va a decir que hasta ahí. Aunque no hace mucha falta, es bueno de vez en cuando darle un poquito de movimiento al caracol para que no se quede pegado abajo ni nada de eso, ¿vale? Por eso también os decía que es importante que la cazuela sea amplia, para que en estos movimientos el caracol no rompa, ¿vale? Si la cazuela es muy pequeña, al hacer estos movimientos vais a empujar un caracol contra otro, se van a bloquear y van a romper. Bueno, pues ahí podéis ver, el caracol ya está escaldado. Esto ya está muerto, escaldado. Ahora ya lo que haremos será quitar de aquí el agua que hemos puesto, lo aclararemos, lo que os decía antes, como el que aclara unos macarrones que acaba de poner al punto, y luego ya se incorporarían a la salsa o a donde vosotros queráis y terminarían de cocinarse, ¿vale? Venga, vamos a escurrirlos.
Aquí volvemos a la pila. Lo que pasa es que el escurridor que tengo es un poco pequeño. Esto tendría que ser como la cazuela, estar acorde con la cantidad de caracol que tenéis, ¿vale? Pero básicamente eso quedaría abajo. Yo echo el caracol ahí. Y lo paso por el grifo. Pues este sería el resultado. Ya tenéis el caracol preparado perfectamente para incorporar a cualquier salsa que vosotros queráis hacer. Pues nada, espero que os haya gustado el nuevo vídeo o la nueva temática de los vídeos y nos veremos por aquí con alguna recetilla más, ¿vale? Venga, saludos a todo el mundo y nos vemos en el siguiente.